Guarda tus lágrimas, Andrea. Vas a necesitarlas cuando pierdas la casa. Esas fueron las palabras que mi nuera me susurró en el funeral de mi esposo. Y mi hijo, mi único hijo, se rió. En ese momento, entendí que el dolor más profundo no proviene de perder a quien amas, sino de descubrir quién estaba esperando que los perdieras. Mi nombre es Andrea Miller. Tengo 60 años y lo que estoy a punto de contarte cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Fue hace 3 semanas. Robert, mi esposo, había muerto de un infarto repentino. 32 años juntos, 32 años construyendo una vida, una casa, un futuro. Él tenía 65 años. Acababa de cumplir 60 años. Nunca imaginé que estaría allí sentado frente a su ataúd, sintiendo la vida desvanecerse con cada segundo, cada vez que miraba su fotografía. Junto a las flores blancas. Esperaba que abriera los ojos y me dijera, Andrea, ya es suficiente. Vamos a casa. Pero Robert no iba a despertarse. Y mi hijo Steven lo sabía. Peor aún, lo estaba celebrando en silencio. Estaba de pie junto a su esposa, Valerie. Llevaba un vestido negro que era demasiado ajustado para un funeral. Tacones altos, labios rojos. Steven tenía su brazo alrededor de sus hombros como si la estuviera protegiendo. Pero sus ojos no estaban mirando el ataúd de su padre. Estaban mirando nuestra casa. Estaba sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas en mi regazo. Había llorado tanto los primeros 2 días que no me quedaban lágrimas, solo un enorme vacío en mi pecho y el aroma del café que Robert tomaba cada mañana, todavía aferrándose a mi blusa. La gente iba y venía, primos lejanos, vecinos, compañeros de trabajo de Robert, todos decían lo mismo. Era un gran hombre. Está en un lugar mejor. El tiempo lo cura todo, pero ninguno de ellos sabía lo que estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando Valerie se acercó a mí. Se inclinó como si fuera a ofrecer condolencias. Su perfume era dulce, empalagoso. Ella puso una mano en mi hombro y acercó sus labios a mi oído y susurró, guarda tus lágrimas, Andrea. Las vas a necesitar cuando pierdas la casa. El mundo se detuvo. Me quedé paralizada, con los ojos fijos en las flores del ataúd, incapaz de respirar. Miré hacia arriba. Me sonrió, una sonrisa perfecta y fría, como si acabara de decirme que el café estaba listo. Luego regresó al lado de Steven, quien me observaba desde el otro lado de la habitación. Y entonces mi hijo se rió. No fue una risa fuerte. Era discreto, apenas un sonido, pero lo escuché. Lo sentí como un puñetazo en el estómago, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mi hijo, mi Steven, el mismo niño que sostuve en mis brazos mientras le cantaba canciones de cuna. El mismo que lloraba cuando se caía y corría hacia mí, gritando, «Mami, mami». El mismo que me decía que yo era la mejor madre del mundo. Ese niño acababa de reírse de mi dolor. No dije nada. No pude. Solo miré hacia abajo y apreté mis manos con tanta fuerza que mis uñas se hundieron en mi piel. Respira, Andrea. Respira. Cierra los ojos. Conté hasta 10. Y cuando las abrí, me forcé a sonreír, a sentir cuando alguien me hablaba, a agradecer las condolencias. Pero por dentro, algo se había roto. ¿Desde cuándo Steven me odia tanto? ¿Desde cuándo estaba planeando esto esa noche? ¿Desde cuándo había estado planeando esto esa noche? ¿Cuándo todos se habían ido y la funeraria cerró? Me quedé solo frente al ataúd de Robert. Pasé mis dedos sobre la fría madera y cerré los ojos. ¿Qué hago ahora, mi amor?, susurré. ¿Qué hago sin ti? Pero Robert no pudo responderme. Tomé un taxi a casa. La llave temblaba en mi mano mientras abría la puerta. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. La taza de café de Robert en la mesa, sus gafas de lectura junto al periódico, su chaqueta colgada en el respaldo de la silla. Me senté en el sofá y miré a mi alrededor. Esta casa, nuestra casa, la compramos juntos hace 28 años. Pintamos las paredes. Plantamos el naranjo en el patio trasero. Vimos a Steven crecer aquí. Cada ladrillo, cada ventana, cada recuerdo. Y ahora Valerie quería quitármelo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreven? No pude dormir esa noche. Me quedé despierto, mirando al techo, escuchando el silencio que Robert había dejado atrás, pensando en las palabras de Valerie una y otra vez. Guarda tus lágrimas cuando pierdas la casa. ¿Cómo podían estar tan seguros? 2 días después, el lunes por la mañana, estaba en la cocina haciendo café cuando alguien llamó a la puerta. Un joven, tal vez de 35 años, traje gris impecable, maletín de cuero, gafas de montura delgada. Me sonrió respetuosamente.
Seré Andrea Miller. Sí. Mi nombre es James Manning. Soy abogado. He trabajado con su esposo, el señor Robert Miller, durante los últimos 5 años. Mi corazón se aceleró. Robert contrató a un abogado. Nunca me dijo nada. Lo sé. Me pidió absoluta discreción. James sacó un sobremanila de su maletín. Era grueso, sellado con cera roja. Me pidió que te entregara esto personalmente después de su fallecimiento. Me dijo textualmente, si algo me pasa, Andrea necesita saber la verdad, y necesita saber que la protegí. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era pesado. Había algo más dentro de papeles. ¿Qué es esto? Ábrelo. Todo está explicado allí. Documentos legales, cartas, instrucciones. James también me entregó una tarjeta de presentación. Cuando lo hayas leído, llámame. Necesitaré que firmes algunos documentos para que todo entre en vigor. Pero quiero que sepa algo, señora Miller. Se detuvo. Me miró directamente a los ojos. Tu esposo era un hombre muy inteligente y te amaba profundamente. Él previó todo, incluyendo a las personas en las que no podía confiar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. Y luego sonreí porque en ese momento, con ese sobre en mis manos, entendí algo que Valeria y Steven aún no sabían. Robert nunca me había dejado sola. Y sabía exactamente qué hacer. Cerré la puerta después de que James se fue y me quedé en la entrada, sosteniendo el sobre. Era pesado, más pesado de lo que esperaba. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde Robert y yo veíamos películas los domingos, donde Steven jugaba cuando era niño, donde habíamos planeado nuestro futuro tantas veces. Rompí el sello de cera con cuidado. Dentro había varios documentos, escrituras, contratos y una carta manuscrita. Reconocí la letra de Robert de inmediato. Esa escritura la había visto en tarjetas de cumpleaños, en notas pegadas al refrigerador, en cartas de amor que guardaba en una caja de metal. Desdoblé la carta con manos temblorosas. Mi querida Andrea, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y sé que tu corazón está roto en este momento. Perdóname por dejarte sola. Perdóname por no decirte cuánto te amaba cada día. Aunque espero que lo sintieras en cada café que te preparé, en cada beso de buenos días, en cada vez que te tomé de la mano. Pero hay algo que necesitas saber. Algo que descubrí hace 5 años. Y me obligó a protegerte de la única manera que sabía. Dejé de leer. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Qué descubrió Robert hace 5 años? Seguí leyendo. Hace 5 años, Steven vino a mí pidiéndome dinero. Dijo que era para invertir en un negocio y que multiplicaría la inversión. Le di $50,000. Era nuestro fondo de emergencia, pero confié en él. Era nuestro hijo. 6 meses después, lo vi de nuevo. Le pregunté sobre el negocio. Se puso nervioso. Me dijo que había perdido el dinero, que lo habían estafado, que lo sentía. Lo creí, Andrea. Le creí porque era mi hijo. Pero luego empecé a notar cosas extrañas. Steven y Valerie compraron un coche nuevo, un BMW. Empezaron a salir a restaurantes caros, a viajar. Y cuando les pregunté de dónde venía el dinero, Valerie dijo que era de su trabajo. Un día, por casualidad, vi un documento en el escritorio de Steven. Era un estado de inversión. Nuestra inversión, los 50,000 pesos. No se perdió. Steven lo había usado para invertir a su nombre. Confronté a Steven y me dijo algo que nunca olvidaré. De todos modos, algún día todo será mío. ¿Cuál es la diferencia? Tuve que detenerme. Las lágrimas nublaron mi visión. Steven dijo que mi hijo dijo que tomé una respiración profunda, me sequé las lágrimas y seguí leyendo. Ese día, entendí que había perdido a mi hijo, no físicamente, sino moralmente. Ya no era el niño que criamos. Era un extraño. Un extraño esperando a que yo muera para llevarse todo. Así que hablé con Valerie. Le dije que Steven había usado nuestro dinero sin permiso. ¿Sabes lo que me dijo? Robert, los dos están viejos. ¿Para qué necesitas tanto? Es mejor que los jóvenes lo disfruten. Fue entonces cuando supe que no era solo Steven. Era ella. Valerie lo había envenenado. Ella lo había convertido en alguien que ya no reconocía. Entonces, Andrea, hice lo único que podía hacer para protegerte. Me quedé sin aliento. Pasé a la siguiente página, y allí estaban los documentos. La escritura de la casa de campo en el norte, las cuentas bancarias, todo. Y en cada documento, en letras oficiales y claras, estaba mi nombre. Andrea Miller, propietaria única. La carta continuaba.
Hace 5 años, transferí todos nuestros activos a tu nombre, la casa, la tierra, las cuentas de ahorro, todo. Y puse una cláusula legal que dice que solo tú puedes transferir o vender cualquier propiedad. Nadie más, ni siquiera en caso de tu muerte. Si algo te sucede, todo irá a una fundación benéfica que establecí. Steven no recibirá nada a menos que tú decidas lo contrario. Sé que esto suena duro. Sé que duele, pero necesitaba protegerte, mi amor, porque sabía que en el momento en que yo no estuviera, Steven y Valerie intentarían quitarte todo. El abogado, James Manning, tiene todos los documentos originales. Te ayudará con lo que necesites. Andrea, no dejes que te lastimen. No dejes que te roben tu dignidad. Y por favor, no dejes que te roben esta casa. La casa donde fuimos felices. La casa de los naranjos. Te amo. Siempre te amé. Y te cuidaré desde donde sea que esté. Tuyo para siempre, Robert. Cerré la carta y la presioné contra mi pecho. Lloré. Lloré como no había llorado en días. Pero esta vez, no era solo tristeza. Era alivio. Era gratitud. Era amor. Robert me había protegido incluso después de la muerte. Estaba cuidando de mí. Miré los documentos sobre la mesa. Escrituras, contratos, cuentas bancarias, todo a mi nombre. Todo. Y entonces recordé las palabras de Valerie en el funeral. Guarda tus lágrimas, Andrea. Las vas a necesitar cuando pierdas la casa. Sonreí. Una sonrisa amarga, pero una sonrisa al fin y al cabo. No voy a perder la casa, Valerie. Nunca la voy a perder porque Robert lo previó todo. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina. Hice café, el mismo café que Robert tomaba cada mañana. El aroma llenó la casa, y por un momento, era como si él estuviera allí conmigo. Tomé mi taza y salí al patio trasero. El naranjo que habíamos plantado hace 28 años seguía allí, fuerte, verde, lleno de fruta. Robert solía decir que ese árbol era como nuestra familia, que teníamos que cuidarlo, regarlo, protegerlo. Lo protegí, mi amor, susurré mirando el árbol y ahora voy a protegerlo. Te lo prometo. Esa tarde, Steven me llamó. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz sonaba tranquila, casi dulce sobre lo que dijo sobre la casa y el futuro. ¿Puedo pasar mañana? Mi corazón se aceleró, pero esta vez no fue por miedo. Era preparación. Claro, Steven, ven mañana. Tenemos mucho de qué hablar. Mucho. Colgué el teléfono. Y mientras miraba el sobre de Robert sobre la mesa, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero esta vez, estaba lista. Steven llegó al día siguiente a las 11 de la mañana. Yo estaba en la cocina cuando escuché su coche aparcar frente a la casa. Ese sonido me había traído felicidad durante tantos años. Ahora solo me producía un nudo en el estómago. Tomé una respiración profunda, me sequé las manos en el delantal y abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Hola, mamá. Me besó la mejilla. Un beso rápido y frío como una formalidad. Hola, hijo. Entra. Steven entró y miró a su alrededor como si estuviera evaluando, calculando. Sus ojos se detuvieron en cada mueble, cada pintura, cada detalle de la sala de estar. ¿Quieres un café? Le pregunté. No, gracias. Esto no tomará mucho tiempo. Se sentó en el sofá. Yo me senté frente a él en el sillón donde Robert solía leer el periódico. Steven sacó una carpeta de su maletín. Mamá, sé que estos han sido días muy difíciles para ti, para ambos. Papá era un gran hombre. Hizo una pausa como si esperara que yo dijera algo. No dije nada. Él continuó, pero la vida sigue y hay cosas prácticas de las que necesitamos hablar. Cosas importantes como qué, Steven, como esta casa. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz tranquila. ¿Qué pasa con la casa? Steven abrió la carpeta. Sacó varios papeles. Los colocó sobre la mesa de café. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti. 5 habitaciones, 2 baños, un jardín enorme. ¿Cómo vas a mantenerla sola? El agua, la electricidad, el mantenimiento. Es demasiado. He vivido aquí durante 28 años, Steven. Sé cómo mantenerla. Sí, pero papá te ayudaba. Ahora estás sola y a tu edad. Tengo 60 años, hijo. No soy una inválida. Steven suspiró como si hablara con un niño terco. No estoy diciendo que seas una inválida, mamá, pero seamos realistas. Esta casa vale mucho dinero. Si la vendes, puedes comprar un pequeño y cómodo apartamento cerca de nosotros, y te sobrará dinero para vivir cómodamente. ¿Y por qué querría vender la casa donde fui feliz con tu padre? Porque papá ya no está aquí.
Las palabras cayeron como piedras. Simplemente lo miré, buscando en sus ojos al niño que solía ser. El niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. El niño que me decía que yo era su héroe. Pero ese chico ya no estaba allí. Mamá, Valeria y yo hemos estado pensando. Podríamos ayudarte. Puedo encargarme de la venta, del papeleo. No tienes que preocuparte por nada. Qué considerado eres, hijo. Steven sonrió. Pensó que había ganado. Entonces, ¿estamos de acuerdo? No. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Qué quieres decir con que no? No voy a vender la casa, Steven. Mamá, no estás pensando con claridad. Sé que es difícil, pero estoy pensando con total claridad. Y no voy a vender la casa. Steven se inclinó hacia adelante. Su voz cambió. Ya no era dulce. Era difícil. Era mamá, tienes que ser práctica. ¿Con qué vas a vivir? La pensión de papá apenas cubre algo. Esta casa se comerá todos tus ahorros. Ese no es tu problema, Steven. Sí, es mi problema. Eres mi madre. No voy a dejar que te hundas en deudas aferrándote a una casa. Qué noble de tu parte preocuparte por mí. Steven notó el tono en mi voz. Se quedó en silencio por un momento. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, hijo. Solo que aprecio tu preocupación. Se recostó contra el sofá. Me estudió. Mamá, ¿pasa algo? Estás actuando raro. ¿Extraño cómo? No lo sé. Diferente. Distant. Acabo de perder a mi esposo, Steven. ¿Cómo esperabas que actuara? Lo sé. Lo sé. Lo siento. Es solo que, bueno, Valeria y yo queremos ayudarte. ¿De verdad? Mencionó a Valeria y algo dentro de mí se encendió. Valerie está preocupada por mí. Por supuesto, los dos lo estamos. Qué extraño. Porque en el funeral de tu padre, Valeria me dijo algo muy interesante. Steven se tensó. ¿Qué te dijo? Me dijo que guardara mis lágrimas. Que las iba a necesitar cuando perdiera la casa. El silencio llenó la habitación. Steven parpadeó. Abrió la boca, la cerró. Buscó las palabras. Mamá, no sé de qué hablas. Valeria nunca diría algo así. Ella lo dijo y tú te reíste. Estás confundido. El dolor te está haciendo. No estoy confundida, Steven. Sé perfectamente lo que escuché. Steven se levantó. Mamá, creo que necesitas descansar. Estas semanas han sido muy difíciles. Tal vez estés recordando cosas que no sucedieron. Oh, tal vez malinterpretaste. No malinterpret nada. También me levanté. Lo miré directamente a los ojos. Sé exactamente lo que dijo Valeria, y sé exactamente lo que ustedes dos quieren. ¿Qué queremos, mamá? ¿Qué crees que queremos? La casa. Steven se rió. Pero era una risa falsa y nerviosa. Eso es ridículo. No quiero tu casa. Solo quiero que estés bien, que no estés estresado. Y que no te quedes sin dinero. Qué considerado. ¿Por qué sigues diciendo eso en ese tono? Porque sé que me estás mintiendo, Steven, igual que le mentiste a tu padre hace 5 años. Steven se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Sobre los 50,000 pesos que te dio tu padre, el dinero que dijiste que perdiste, el dinero que en realidad invertiste a tu nombre. El rostro de Steven cambió. Ya no había dulzura, ni preocupación, solo frialdad. Papá te lo dijo. No. Tu padre me dejó una carta. Él explicó todo. Steven apretó la mandíbula. Ese dinero era mío por derecho. Todo iba a ser mío algún día de todos modos. Eso es exactamente lo que le dijiste a tu padre. ¿Recuerdas? Steven recogió sus papeles de la mesa con movimientos bruscos. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Quédate con la casa. Quédate con todo. Vamos a ver cuánto tiempo pasas antes de que vengas a pedirme ayuda. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Me miró por encima del hombro. Papá siempre fue demasiado blando contigo. Te protegía demasiado, pero ahora no está aquí, y vas a tener que enfrentar la realidad sola. No estoy sola, Steven. Oh, no. ¿Y quién está contigo? Sonreí, una sonrisa tranquila. Tu padre, él sigue cuidando de mí. Steven cerró la puerta de un portazo al salir. Escuché su coche alejarse a toda velocidad. Volví a sentarme en el sillón. Mis manos temblaban. Mi corazón latía con fuerza. Pero había hecho lo correcto. Le había dicho la verdad. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Hola, Andrea. Soy Valerie. Su voz era aguda, fría. ¿Qué quieres, Valerie? Steven me contó de qué hablaron,
Y quiero que sepas algo. ¿Qué? Esa casa no es solo tuya. Robert la compró cuando estaba casado contigo. Eso significa legalmente. Steven tiene derecho a una parte. Eso no es cierto. Por supuesto que es cierto. Y si no nos das lo que es nuestro, te vamos a demandar. Adelante, demándame, se rió Valerie. ¿Sabes cuánto cuesta una demanda, Andrea? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuánto estrés? A tu edad, ¿realmente quieres pasar por eso? Si es necesario, sí. Eres más terco de lo que pensé. Pero está bien. Veremos quién se cansa primero. Y colgó. Me quedé en la cocina, mirando el teléfono. Las amenazas habían comenzado, pero ya no era la misma Andrea que había llorado en el funeral. Ahora conocía la verdad. Y sabía que Robert me había dado las armas para defenderme. Nota del autor. Mientras cuento esto, pienso en dónde podrías estar escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los días siguientes fueron extraños. Steven no volvió a llamar. Tampoco Valerie. Era como si hubieran desaparecido. Pero sabía que no era silencio. Era preparación. Llamé a James Manning, el abogado de Robert. Señora Miller, ¿ha leído todos los documentos? Sí. Y necesito que me explique algo. Valerie me dijo que me van a demandar. Que Steven tiene derecho a una parte de la casa. Eso es falso. ¿Estás seguro? Completamente. Tu esposo transfirió todos los bienes a tu nombre hace 5 años con escrituras públicas, notarizadas, registradas, todo legal. La casa es 100% tuya. Steven no tiene ningún derecho sobre ella. Sentí una enorme sensación de alivio. ¿Y si me demandan de todos modos? Pueden intentarlo, pero perderán y gastarán mucho dinero en abogados para nada. El señor Miller fue muy meticuloso. No dejó cabos sueltos. Gracias, James. No tienes que agradecerme. Solo hice mi trabajo. Tu esposo fue quien pensó en todo. Colgué y me senté en el patio trasero. Las ramas de los naranjos se mecían con la brisa. Los frutos estaban madurando. Pronto estarían listos para cosechar. Robert solía hacer jugo de naranja todos los domingos. Decía que no había nada más delicioso que el jugo recién exprimido mientras leíamos el periódico juntos. Te extraño, mi amor, susurré, mirando el árbol. Te extraño tanto. G.A. Pero sabía que no podía quedarme en la tristeza. Tenía que ser fuerte por mí, por Robert, por esta casa. Una semana después, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados, grande, caro, del tipo con oficinas y edificios de vidrio. Abrí el sobre con manos temblorosas. Esta carta es para notificar a la señora Andrea Miller que nuestro cliente, el señor Steven Miller, ha iniciado procedimientos legales para reclamar su parte legítima de la herencia del señor Robert Miller. Seguí leyendo. Era técnico, lleno de palabras complicadas, pero el mensaje era claro. Steven me estaba demandando. Llamé a James de inmediato. Ya lo sé, dijo. Una copia llegó esta mañana. No te preocupes. Esto es exactamente lo que esperábamos. Esperábamos. Tu esposo me advirtió que esto podría pasar. Por eso preparamos una respuesta legal hace 5 años. Tengo todo listo. Solo necesito que vengas a mi oficina mañana para firmar algunos papeles. ¿Y luego qué pasa? Luego respondemos y cuando el juez vea todos los documentos que tenemos, desestimará el caso. Podría tardar 2 o 3 meses, pero vamos a ganar. 2 o 3 meses. Ese es el tiempo normal para estos procedimientos. Pero no te preocupes, ellos son los que tendrán que pagar los honorarios de su abogado, no tú. Robert dejó fondos específicos para tu defensa legal. Esa tarde, fui a la oficina de James. Firmé papeles, muchos papeles. Él me explicó cada uno pacientemente. Su esposo fue muy inteligente, señora Miller. No solo transfirió los activos a su nombre. También dejó cartas explicando sus razones. Dejó extractos bancarios que muestran que él pagó por todo. Dejó testigos. Dejó pruebas de que Steven le mintió sobre el dinero. Es un caso blindado. Robert realmente hizo todo eso. James sonrió. Solía decirme, cuando yo no esté, Andrea estará sola, y sé que mi hijo intentará aprovecharse. No lo permitiré. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Lo siento, dije, secándome los ojos. Es solo que no puedo creer que Robert pensara en todo esto. Así es como te amaba, señora Miller. Protegiéndote incluso después de la muerte. Salí de la oficina sintiéndome más fuerte, más preparada. Pero cuando llegué a casa, alguien me estaba esperando en la puerta. Valerie. Estaba apoyada en su coche,
con los brazos cruzados, gafas de sol oscuras, vestida como si fuera a una fiesta. No para amenazar a su suegra. Necesitamos hablar, dijo. No tenemos nada de qué hablar, Valerie. Claro que sí. Esto se está saliendo de control. Ustedes son los que lo sacaron de control cuando decidieron demandarme. Valerie se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran fríos, calculadores. Andrea, seamos adultas. Sabes que esta casa es demasiado para ti. Y Steven tiene derecho a algo. Es el único hijo de Robert. Steven tuvo un padre que lo amó, que lo educó, que le dio todo. Eso es lo que recibió de Robert. No me des esa basura sentimental. Estoy hablando de dinero, bienes, lo que merecemos. Esta pelea no es tuya, Valerie. Es entre mi hijo y yo. Valerie se rió, una risa dura. Oh, Andrea, todavía no lo entiendes. Steven es mi esposo. Lo que es suyo es mío, y lo que debería ser suyo tú me lo estás robando. Nadie te está robando nada. Esta casa es mía legalmente, moralmente, en todos los sentidos. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Vivir aquí sola hasta que mueras? ¿Limpiar 5 habitaciones que nadie usa? ¿Regar un enorme jardín? Es ridículo. Es mi vida y yo decido qué hacer con ella. Valerie dio un paso hacia mí. Su voz bajó, pero se volvió más amenazante. Escúchame con atención, Andrea. Puedes pelear todo lo que quieras. Puedes contratar abogados. Puedes aferrarte a esta casa, pero vas a perder porque tenemos más dinero, más tiempo, más energía. Y tú solo tienes recuerdos de un hombre muerto. Sentí algo dentro de mí explotar. Ese hombre muerto te dio un hijo. Un hijo que tú corrompiste. Un hijo que ya no reconozco. Yo no corrompí a nadie. Solo le abrí los ojos. Le enseñé que la vida no se trata de ser bueno. Se trata de ser inteligente. Y por eso le enseñaste a robarle a su padre. Valerie sonrió. Robert estaba viejo. Ya no necesitaba ese dinero. Nosotros, en cambio, somos jóvenes. Tenemos planes, sueños. ¿Por qué deberíamos esperar hasta que ustedes dos estén muertos para empezar a vivir? Porque así funciona la vida, Valerie. Trabajas, ahorras, ganas. ¡Qué anticuado! El mundo ya no funciona así. Se puso las gafas de sol de nuevo. Piensa en ello, Andrea. Puedes evitar todo este sufrimiento. Firma los papeles. Vend la casa. Quédate con la mitad del dinero y danos la otra mitad. Todos felices. Nunca. Entonces prepárate para la guerra porque esto es solo el principio. Se subió a su coche y se marchó. Me paré frente a mi casa, nuestra casa, la casa de los naranjos. Y en ese momento, tomé una decisión. No iba a huir. No iba a rendirme. No iba a dejar que destruyeran lo que Robert y yo habíamos construido juntos. Si querían una guerra, la iban a tener. Esa noche, saqué una vieja caja de metal del armario. Dentro estaban todas las cartas que Robert me había escrito a lo largo de los años, cartas de cuando salíamos, cartas de cuando nació Steven, cartas de aniversario. Leí cada una. Y en la última, escrita solo un mes antes de su muerte, Robert había escrito algo que no recordaba. Andrea, si algo me pasa, quiero que sepas que esta casa no es solo paredes y un techo. Es nuestro amor hecho realidad. Es cada risa, cada lágrima, cada abrazo que compartimos. No dejes que nadie te lo quite porque mientras vivas aquí, yo seguiré viviendo contigo. Cerré la carta y la presioné contra mi pecho. No dejaré que te lo quiten, mi amor. Lo prometo. Y esa noche, por primera vez desde que Robert murió, dormí en paz. Porque sabía que la batalla había comenzado. Pero también sabía que no estaba sola. Pasaron 2 meses. 2 meses de papeleo, abogados, audiencias, de noche sin dormir preguntándome cómo había llegado aquí. Mi propio hijo me estaba demandando. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Cada vez que llegaba una carta certificada, mis manos temblaban. Pero James cumplió su palabra. Respondió a cada argumento de los abogados de Steven. Presentó cada documento que Robert había preparado. Mostró las escrituras, los extractos bancarios, las cartas. Van a perder. James me decía cada vez que dudaba, no tienen caso. Solo están alargando esto con la esperanza de que te canses. Y tenía razón porque una tarde después de la tercera audiencia, Steven me estaba esperando fuera del tribunal. Estaba solo. Sin Valerie, sin abogados. Mamá, ¿podemos hablar? Estamos en medio de una demanda. Steven, habla con mi abogado. Por favor, solo 5 minutos. Algo en su voz me hizo detenerme. Sonaba cansado, derrotado.
Está bien, 5 minutos. Caminamos hacia un banco en el parque frente al tribunal. Nos sentamos en silencio por un momento. Mamá, no quería que esto llegara a este punto. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque Valerie dijo que era lo correcto. Que papá te había dejado todo a través de la manipulación. Que lo habías convencido cuando estaba enfermo. Tu padre no estaba enfermo cuando transfirió los activos. Fue hace 5 años. Estaba perfectamente lúcido. Steven miró hacia abajo. Lo sé. Los abogados me lo dijeron, también me dijeron que íbamos a perder. Que papá documentó todo. Que no hay forma de ganar. Y entonces quiero detener esto. Quiero retirar la demanda. Mi corazón dio un vuelco, pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Qué quiere Valerie a cambio? Steven miró hacia arriba sorprendido. ¿Cómo supiste que Valerie quiere algo? Porque te conozco, hijo. Y sé que no tomarías esta decisión sin consultarla. Steven suspiró. Ella dice que si retiramos la demanda, deberías darnos algo como compensación por los honorarios legales y, bueno, por ser tu único hijo. ¿Cuánto? 0,000. Me quedé en silencio. 0,000 era más de la mitad de lo que valía la casa. No, mamá. Por favor. Es una manera de terminar esto sin más peleas, sin más dolor. Steven, tu padre me dejó esta casa porque sabía que ustedes dos intentarían quitármela. Y tenía razón. Si te doy 0,000 hoy, ¿qué pedirás mañana y pasado mañana? No pediremos nada más. Lo juro. Justo como juraste que habías perdido los 50,000 pesos que te dio tu padre. Steven se puso de pie. Era diferente entonces. Era más joven, más estúpido. Tienes 35 años, Steven. No eres un niño. Pero soy tu hijo. ¿No significa eso nada para ti? Su voz se quebró. Y por un momento, vi una lágrima en su ojo. Significa todo para mí. Por eso lo que estás haciendo duele tanto. Mama, yo no, Steven. Déjame hablar. Te di la vida. Te alimenté. Te cuidé cuando estabas enfermo. Te llevé a la escuela. Te ayudé con tus tareas. Te enseñé a montar en bicicleta. Lloré de alegría el día de tu graduación. Lloré de emoción el día de tu boda. Siempre estuve ahí para ti. Las lágrimas rodaban por mis propias mejillas ahora. Y tú me traicionaste por dinero, por una casa, por cosas materiales. No se trata solo de dinero, mamá. Se trata de justicia. Papá también era mi padre. Tengo derecho. Tuviste un padre que te amó, que trabajó toda su vida para darte un futuro, que te perdonó cuando le mentiste. Eso es lo que recibiste de tu padre. Su amor, su tiempo, su perdón, y tú recibes toda su herencia. Yo tengo la responsabilidad de cuidar lo que construimos juntos, y la responsabilidad de protegerlo de las personas que solo ven dinero donde había amor. Steven sacudió la cabeza. Valerie tenía razón. Eres egoísta. Siempre lo fuiste. Esas palabras me dolieron más que cualquier demanda. Si eso es lo que crees, entonces no hay nada más de qué hablar. Me levant del banco. Mamá, espera. No, Steven. Tú decides. O retiras la demanda sin condiciones o seguimos en los tribunales. Pero no te voy a dar 0,000. Ni $1. Entonces te veré en la corte. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Pero cuando cerré la puerta, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Lloré como no había llorado en meses. Lloré por el hijo que había perdido. Por el niño que solía abrazarme y decirme que me amaba, por todas las esperanzas y sueños que tenía para él. Esa noche, llamé a mi hermana Claudia. Ella vivía en Chicago. No habíamos hablado mucho desde el funeral de Robert. Andrea, ¿qué te pasa? Suenas terrible. Lo que need to do. La demanda, el juicio, la conversación con Steven. Hubo un largo silencio al otro lado. Andrea, no sé qué decir. Nunca imaginé que Steven fuera capaz de algo así. Yo tampoco. ¿Qué vas a hacer? Sigue luchando. No me voy a rendir, Claudia. Robert me dejó esta casa para que pudiera vivir en paz. No para que se la diera a Steven y Valerie. Tienes razón. Pero esto te está destruyendo. Puedo escucharlo en tu voz. Estoy cansado. No lo voy a negar. Pero no voy a dejar que ganen. ¿Necesitas que vaya? Puedo tomar un autobús mañana. No, hermana. Gracias. Pero esto es algo que tengo que resolver por mi cuenta. Después de colgar, serví una taza de té. Salí al patio trasero. El naranjo estaba lleno de fruta madura, de un brillante color naranja contra el cielo gris del atardecer. Recogí una naranja. Lo corté por la mitad.
El aroma lino al aire. Robert solía decir, las naranjas más dulces eran las más difíciles de alcanzar, las que estaban en las ramas más altas, porque habían recibido más sol. Estoy alcanzando las ramas más altas, mi amor, susurré. Pero no me voy a rendir. 2 semanas después, llegó la audiencia final. El juez era un hombre mayor, de unos 70 años. Con gafas gruesas y una voz firme, escuchó a los abogados de Steven presentar su caso. Escuchó a James presentar nuestra defensa. Y después de revisar todos los documentos, se quitó las gafas y miró directamente a Steven. Joven, ¿es usted consciente de que su padre transfirió todos sus bienes a nombre de su esposa hace 5 años cuando estaba completamente sano y en pleno uso de sus facultades? Sí, su señoría, pero creo que fue influenciado. ¿Tiene pruebas de esta influencia? No, no directamente, pero entonces no tienes caso. La ley es clara. Tu padre tenía el derecho de disponer de sus bienes como quisiera, y lo hizo legalmente, con testigos, con un notario, con todo en orden. El juez se volvió a poner las gafas. Caso desestimado. El señor Steven Miller pagará todos los costos legales de ambas partes. El martillo cayó. Había ganado. Meyer Steven. Estaba pálido. Valerie sentada detrás de él. Su rostro estaba rojo de rabia. Salí del juzgado con James. Felicidades, a Saray Miller. Se hizo justicia. Gracias, James, por todo. No me des las gracias. Agradece a tu esposo. Él ganó este caso hace 5 años cuando decidió protegerte. Esa noche, llegué a casa y me senté en el patio trasero. El cielo estaba lleno de estrellas. Ganamos, mi amor, susurré, mirando hacia arriba. Ganamos. Y por primera vez en meses, sentí paz. Pero en el fondo, sabía que algo había muerto ese día. Mi relación con mi hijo. 3 meses pasaron después del juicio. 3 meses sin saber nada de Steven. No llamó. No escribió. No vino a visitarme. Era como si él hubiera muerto, o peor, como si yo hubiera muerto para él. Al principio, esperaba su llamada todos los días. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba, pensando, tal vez sea él. Tal vez quiera disculparse. Pero nunca era él. Mi hermana Claudia me llamaba cada semana. Algo nuevo, Andrea? Nada. Silencio total. Quizás sea lo mejor. Deja que las cosas se calmen. O tal vez me ha perdido para siempre. Si te perdió, fue su elección, no la tuya. Tenía razón. Pero eso no hizo que doliera menos. Las primeras semanas después del juicio fueron extrañas. Me despertaba por la mañana sin saber qué hacer. Durante meses, toda mi energía se había centrado en la demanda, en luchar, en defenderme. Y ahora que había ganado, me sentía vacío. La casa seguía siendo mía. El naranjo seguía dando frutos. Todo estaba en su lugar. Pero faltaba algo. Una tarde, estaba en el supermercado comprando verduras cuando vi a una vecina, la señora Peterson, una mujer de 70 años que vivía a 3 casas de distancia. Andrea, qué bueno verte. Igualmente, a Saray Peterson. ¿Cómo está usted? He estado bien. Escuché que has pasado por momentos difíciles en un pequeño pueblo. Todo el mundo sabe todo. Sí, han sido unos meses complicados. Me imagino que perder a un esposo y luego, bueno, el juicio con tu hijo. ¿Cómo supiste del juicio? La Saray Peterson bajo la voz. Mi sobrina trabaja en este tribunal. Ella me dijo, nunca pensé que Steven fuera capaz de algo así. Siempre me pareció un buen chico. Yo también lo pensé. ¿Y ahora, ustedes dos hablan? No. No hemos hablado desde el juicio. La señora Peterson sacudió la cabeza. Qué triste. La familia es lo más importante, pero a veces tienes que protegerte incluso de tu propia sangre. Sus palabras me acompañaron el resto del día. A veces tienes que protegerte incluso de tu propia sangre. Esa noche, mientras estaba preparando la cena, sonó el timbre, abrí la puerta y casi me caigo. Era Steven. Se veía terrible. Profundas y oscuras ojeras bajo sus ojos, una barba sin afeitar, ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. Mamá, su voz se quebró. ¿Qué haces aquí, Steven? Necesito hablar contigo, por favor. Vassal. Parte de mí quería cerrar la puerta en su cara. Otra parte, la parte que nunca deja de ser madre, quería abrazarlo y preguntarle qué le pasaba. Entra. Steven entró lentamente. Miró a su alrededor como si viera la casa por primera vez. Nada ha cambiado, murmuró. ¿Lo esperabas? No sé qué esperaba. Nos sentamos en la sala de estar. El silencio era denso,
incómodo. ¿Quieres café? Pregunté. No, solo necesito decirte algo. Te escucho. Steven se pasó las manos por la cara. Valerie me dejó. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Se fue hace 2 semanas. Ella dijo que no podía estar con un perdedor, con alguien que ni siquiera podía ganar una demanda contra su propia madre. Lo siento, Steven. Lo siento. Pensé que estarías feliz. Soy tu madre, Steven. Nunca estaré feliz de verte sufrir, incluso después de que me hayas lastimado tanto. Steven empezó a llorar. No era un llanto silencioso. Era desgarrador, como el llanto de un niño perdido. A ruin to do, mama. Todo. Perdí la demanda. Perdí a Valerie. Perdí mis ahorros pagando a los abogados. Y te perdí. Me acerqué a él. Le puse la mano en el hombro. Nunca te dejé, Steven. Fuiste tú quien me dejó. Lo sé. Y me odio por ello. ¿Por qué lo hiciste, hijo? ¿Por qué me demandaste? ¿Por qué me hiciste daño así? Steven miró hacia arriba. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Porque Valerie me convenció. Me convenció de que habías robado mi herencia. Que papá estaba senil cuando transfirió todo a tu nombre. Que tenía derecho a esa casa. Y yo le creí porque quería creerle porque quería el dinero ¿para qué? Para impresionarla, para mostrarle que podía darle la vida que ella quería. Restaurantes caros, viajes, lujos, pero nunca era suficiente. Ella siempre quería más. Y ahora me doy cuenta de que todo lo que ella quería era dinero. No me amaba. Nunca me amó. Ella solo amaba lo que podía darle. Steven se cubrió la cara con las manos. Y te lastimé por ella. Porque traicioné a mi propia madre por una mujer que me dejó tan pronto como las cosas se pusieron difíciles. No sabía qué decir. Parte de mí quería decir, te lo dije. Pero, ¿de qué serviría eso? Él ya había sufrido lo suficiente. Steven Moraine. Él levantó la vista. Commettest un error. Un grand error. Me heriste de una manera que no sé si alguna vez podré perdonar completamente, pero eres mi hijo. Y siempre serás mi hijo. ¿Puedes alguna vez perdonarme? No lo sé. No puedo hoy. Tal vez tampoco mañana. Pero algún día, tal vez. Steven asintió. Es más de lo que merezco. Sí, lo es. Se levantó. Voy a Solo quería que supieras que lo siento. Lo siento de verdad. Caminó hacia la puerta. Pero antes de irse, se detuvo. Mamá, papá tenía razón en todo. Yo era un tonto. Era egoísta. Y él lo sabía. Por eso te protegió. Tu padre te amaba, Steven. Nunca lo dudes. Pero también me amaba a mí. Y sabía. Sabía que tenía que ser protegida. Ahora lo sé. Demasiado tarde. Y se fue. Me quedé en la sala mirando la puerta cerrada. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí una profunda tristeza porque había ganado la casa. Pero había perdido a mi hijo en el proceso. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el patio trasero, pensé en Robert. ¿Hice lo correcto, mi amor? Susurré, gané la casa, pero perdí a nuestro hijo. El viento movió las ramas del naranjo, y por un momento, sentí que Robert me respondía. Hiciste lo correcto. Steven necesitaba aprender, y tú necesitabas defenderte. El tiempo pondrá todo en su lugar. Espero que tengas razón, susurré. Y me quedé allí bajo las estrellas, esperando que algún día el dolor se convirtiera en otra cosa, algo como el perdón. Pasaron 6 meses después de esa visita de Steven. 6 meses en los que poco a poco, reconstruí mi vida. No era la misma vida que tenía con Robert. Nunca lo sería. Pero era una vida. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Conocí a otras mujeres de mi edad, algunas viudas como yo, otras divorciadas, todas con historias de dolor y supervivencia. La vida no termina a los 60. A suya Sara, una de mis nuevas amigas, me dijo, un nuevo capítulo está comenzando. Y tenía razón. Empecé a pintar. Algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Acuarelas, paisajes, nada profesional, pero me hacía feliz. El naranjo en el patio trasero se convirtió en mi modelo favorito. Lo pinté en todas las estaciones con flores, con frutas, con hojas caídas. Una tarde, mientras estaba pintando, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Hola, señora Andrea Miller. Sí. ¿Quién es? Mi nombre es Patricia. Bueno, era amiga de Valerie. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres?
Necesito hablar contigo. Es importante. Es sobre tu hijo. ¿Qué le pasa a Steven? ¿Está bien? Físicamente está bien, pero necesito que sepas algo. Algo que Valerie me dijo antes de irse. ¿Qué? Hubo una larga pausa. Preferiría decírtelo en persona. ¿Podemos reunirnos? Dudé, pero mi curiosidad era más fuerte. Está bien. ¿Dónde? ¿Conoces al Corner Brew Café? ¿El del centro? Sí. Mañana a las 4 de la tarde estaré allí. No pude dormir esa noche. ¿Qué quería decirme Patricia? ¿Qué sabía sobre Steven? Al día siguiente, llegué al café 15 minutos antes. Pedí un café y me senté junto a la ventana. A las 4 en punto, entró una mujer de unos 40 años, delgada, con el pelo corto. Se veía nerviosa. ¿SRA? ¿Miller? Sí, Patricia. Sí. Gracias por venir. Se sentó frente a mí. Pidió un té. No habló hasta que la camarera lo trajo. No sé cómo decir esto, así que seré directa. Valerie me dijo que el plan siempre fue quitarte la casa. Ya lo sabía. Pero no sabes todo. No sabes que Valerie investigó a tu esposo antes de casarse con Steven. Sabía que tenías propiedades, que tenías ahorros, y decidió que iba a quedarse con todo. Me quedé helada. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Valerie nunca amó a tu hijo. Lo usó desde el principio. Se acercó a él porque sabía que era hijo único y que heredaría. Y empezó a manipularlo desde el primer año de matrimonio. ¿Cómo sabes todo esto? Porque yo era su mejor amiga. Y ella me lo contaba todo. Se reía de ello. Dijo que Steven era fácil de manipular. Que solo necesitaba hacerle sentir importante y él haría lo que ella quisiera. Mis manos temblaban. Tuve que dejar mi taza de café. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Patricia miró hacia abajo porque me siento culpable. Sabía lo que ella estaba haciendo y nunca dije nada. Y ahora que Valerie se ha ido y ha dejado a tu hijo destrozado, no puedo quedarme en silencio más. ¿Dónde está Valerie ahora? En Miami con otro hombre, un empresario rico 30 años mayor que ella. Ya está haciendo lo mismo. Ya lo ha investigado. Ella ya sabe cuánto dinero tiene. ¿Y Steven sabe todo esto? No lo sé. Por eso quería hablar contigo. Pensé que podrías decidir si decírselo o no. Me senté en silencio, mirando mi reflejo en la ventana del café. ¿Debería decirle a Steven que su esposa lo había manipulado desde el principio, que todo había sido un plan? Por un lado, él ya había sufrido lo suficiente. Esto lo destruiría. Por otro lado, merecía conocer la verdad. ¿Tienes pruebas? Le pregunté. Tengo mensajes, correos electrónicos. Valerie solía escribirme contándome todo. Nunca los borré. ¿Puedes enviármelos? Sí, dame tu correo electrónico. Le di mi dirección de correo electrónico. Gracias por decirme esto, Patricia. Lo siento. Lo siento por no haberlo hecho antes. Tal vez podría haber prevenido todo esto. O tal vez no. A veces las personas necesitan cometer sus propios errores para aprender. Patricia asintió y se fue. Esa noche, abrí mi correo electrónico. Allí estaban los mensajes que Patricia había enviado. Los leí todos. Cada uno era peor que el anterior. Steven es tan tonto. Cree que lo amo. Solo amo su herencia. La anciana aún no ha muerto. ¿Qué molesta? Cuando se vaya, venderemos esa casa y nos mudaremos a Europa. Le dije a Steven que su madre lo está manipulando. Ahora está furioso con ella. Perfecto. No me gusta el viejo Robert. Siempre me mira con desconfianza. Menos mal que es viejo. No durará mucho. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía. No eran lágrimas por mí. Eran lágrimas por Steven. Mi hijo había sido engañado, manipulado, utilizado. Y yo había luchado contra él. Sin saber que era otra víctima, imprimí todos los mensajes. Los puse en una carpeta. Y me pregunté, ¿qué hago ahora? Pasaron 2 días. No podía dejar de pensar en esos mensajes. Finalmente, lame Steven. Mamá. Su voz sonó sorprendida. Hijo, necesito verte. Es urgente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien. Pero necesito mostrarte algo. ¿Puedes venir mañana? Sí, estaré allí por la tarde. Al día siguiente, Steven llegó a tiempo. Se veía mejor que la última vez. Más limpio, más tranquilo. Hola, mamá. Hola, hijo, siéntate. Puse la carpeta sobre la mesa entre nosotros. ¿Qué es esto? Preguntó. Es la verdad sobre Valerie, toda la verdad. Steven abrió la carpeta. Comenzó a leer. Observé cómo su rostro cambiaba de confusión a shock, de shock a dolor, de dolor a rabia. Leyó cada mensaje,
cada correo electrónico, todo. Cuando terminó, cerró la carpeta y miró al vacío. Todo era una mentira, susurró desde el principio. Todo. Lo siento mucho, hijo. Ella me usó. Me manipuló. Me hizo pelear contigo. Me hizo creer que eras el enemigo. Lo sé. Steven cubrió su rostro con las manos. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no lo vi? Porque confiabas. Porque amabas. No eres estúpido por haber amado, Steven. Pero lastimé a la persona que realmente me amaba. A ti y a papá. Se levantó y caminó hacia la ventana. Papá lo sabía, ¿verdad? Por eso transfirió todo a tu nombre, porque vio lo que yo no podía ver. Tu padre te amaba, Steven, y me amaba a mí. Solo quería protegernos a ambos. Stephen S.E.D.I.O. Love. Las lágrimas corrían por su rostro. No merezco tu perdón. No merezco nada. Fui hacia él y, por primera vez en más de un año, abracé a mi hijo. Todos merecen una segunda oportunidad, susurré. Pero tienes que ganártela. Steven me abrazó con fuerza como cuando era niño. Como cuando tenía pesadillas y corría a mis brazos. Voy a hacerlo mejor, mamá. Lo prometo. Voy a ser el hijo que tú y papá merecían. Espero que sí, hijo. Espero que sí. Esa noche, después de que Steven se fue, me senté en el patio trasero. El naranjo estaba lleno de flores blancas. Pronto habría nuevos frutos. Lo viste, ¿verdad, Robert? Susurré, mirando las estrellas. Viste quién era Valerie desde el principio, y nos protegiste a ambos. El viento movía las ramas suavemente, y sentí que Robert me respondía. La verdad siempre sale a la luz, y la justicia siempre llega. Quizás tarde, pero llega. Sonreí porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Pasó un año desde el día en que Steven leyó los mensajes de Valerie. Un año de reconstrucción, lento, doloroso, pero real. Steven empezó a venir los domingos. Al principio fue incómodo. Las conversaciones eran cortas, forzadas, pero poco a poco empezamos a hablar de verdad. No solo sobre lo que pasó, sino sobre lo que podría haber sido y lo que aún podría ser. Mamá, conseguí un nuevo trabajo, me dijo un domingo mientras tomábamos café en el patio trasero. Oh, ¿dónde? En una firma contable. No es nada lujoso, pero es honesto y es suficiente para vivir. Estoy feliz por ti, hijo. Vendí el BMW, el que compré con el dinero de papá. Bueno, el dinero que le robé a papá. Y aún así le costó decir esas palabras. Pero las dijo porque había aprendido que reconocer tus errores es el primer paso para solucionarlos. ¿Y qué hiciste con el dinero? Lo ahorré. Quiero devolvertelo. No son los 50,000 pesos completos porque el coche se depreció, pero es algo. $32,000. Steven, no tienes que hacerlo. Sí, mamá, tengo que hacerlo. Es lo correcto. Papá te dejó todo por una razón, y yo te robé a ti y a él. Necesito hacer esto. No discutí más porque sabía que Steven necesitaba esto, no por mí, sino por él mismo. Una tarde, mientras regaba el naranjo, sonó el teléfono. Era Patricia, la ex amiga de Valerie. Señora Miller, ¿tiene un momento? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa? Necesito decirte algo. Es sobre Valerie. ¿Qué pasó? El empresario con el que se fue, la dejó. Se enteró de que ella solo estaba con él por su dinero. Aparentemente, Valerie intentó transferir propiedades a su nombre sin que él se diera cuenta. La atrapó y la echó. ¿Y dónde está ella ahora? De vuelta en la ciudad de Nueva York, viviendo en un pequeño apartamento sola, sin dinero, sin nadie. Hubo una pausa. También escuché que intentó contactar a Steven. Mi corazón se detuvo. Lo que ella le escribió le envió mensajes diciendo que lo extrañaba, que había cometido un error, que quería volver. ¿Y qué dijo Steven? No lo sé. Solo sé que ella lo intentó. Pensé que deberías saberlo. Gracias, Patricia. Agradezco que me mantengas informado. Colgué el teléfono con las manos temblando. Valeria había contactado a Steven y él no me había dicho nada el domingo siguiente. Cuando Steven llegó, lo confronté. Hijo, ¿Valeria ha estado tratando de contactarte? Steven levantó la vista de su café. Se puso pálido. ¿Cómo lo supiste? Alguien me dijo. ¿Por qué no me lo dijiste? Steven suspiró. Porque estaba avergonzado. Porque no quería que pensaras que era lo suficientemente estúpido como para siquiera considerarlo. ¿Y lo pensaste por un segundo? Solo un segundo. Cuando leí su primer mensaje, mi corazón saltó como un reflejo muscular de cuando pensé que me amaba. Y entonces,
Entonces recordé todo lo que me hizo, todo lo que nos hizo. Y borré sus mensajes. La bloqueé de todos lados. Fui hacia él. Le puse mi mano sobre la suya. Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Por qué? Por casi caer en la misma trampa otra vez. No, por no caer. Por ser más fuerte que tu debilidad. Steven sonrió. Una sonrisa triste pero real. Papá estaría orgulloso de mí también, ¿verdad? Tu padre siempre estaba orgulloso de ti, incluso cuando cometías errores, porque sabía que eras capaz de ser mejor. Esa tarde, Steven se quedó más tiempo. Cenamos juntos. Pasta, la que solía hacerle cuando era niño. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez me vas a perdonar completamente? Me quedé en silencio, pensando en la respuesta correcta. Steven, el perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Cada día, perdono un poco más. Cada vez que vienes, cada vez que hablamos, cada vez que te veo esforzándote por ser mejor. Y ¿ya hemos llegado? En el perdón completo. Casi. Estamos casi allí. Steven asintió. Y vi lágrimas en sus ojos. Está bien, puedo esperar. He esperado 1 año. Puedo esperar más tiempo. 2 meses después, recibí una llamada de una mujer que no conocía. La señora Andrea Miller. Sí. Mi nombre es Grace Turner. Soy trabajadora social en el Hospital General. Tengo una paciente aquí que dice conocerte. Su nombre es Valerie Miller. Mi corazón se aceleró. Ya no es Miller. Está divorciada de mi hijo. Entiendo. Pero estás listado como su contacto de emergencia. Al menos en sus registros antiguos. ¿Qué le pasó? Está en el hospital. Neumonía severa. No tiene seguro de salud. No tiene dinero y no tiene a nadie que responda por ella. ¿Y por qué me llamas? Porque tu nombre es el único en nuestro sistema. Y por ley, tenemos que contactar a alguien. Señorita Turner, no soy responsable de esa mujer. Ella destruyó a mi familia. No tengo ninguna obligación con ella. Entiendo, señora. Solo estaba cumpliendo con mi deber de informarle. Que tengas un buen día. Ella colgó. Me quedé en la cocina mirando el teléfono. Valeria estaba sola en el hospital. Sin dinero, sin nadie. La justicia kármica había llegado. Debería sentirme satisfecha. Debería sentir que finalmente estaba pagando por todo lo que hizo. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí lástima. Esa noche, cuando Steven llamó para confirmar su visita del domingo, le hablé sobre Valerie. Está en el hospital, le dije. Sola, sin recursos. Hubo un largo silencio al otro lado. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Finalmente preguntó. Nada. No es mi responsabilidad. Tienes razón. No lo es. Pero algo en su voz me hizo preguntar. ¿Quieres hacer algo? No sé, mamá. Parte de mí quiere que ella sufra, que sienta lo que yo sentí cuando me dejó. Pero otra parte simplemente siente lástima por ella. Eso te hace una mejor persona de lo que ella jamás fue. Hijo, ¿qué harías tú? Pensé en Robert, en todo lo que me enseñó, en cómo enfrentaba al mundo con amabilidad incluso cuando el mundo no lo merecía. No lo sé, pero sé lo que haría tu padre. ¿Qué? Él haría lo correcto. No por ella, sino por él mismo. Porque tu padre creía que debía ser bueno. No porque los demás lo merezcan, sino porque es quien quiere ser. Steven suspiró. ¿Crees que debería ir a verla? No puedo decirte qué hacer, hijo, pero puedo decirte que, sea lo que sea que decidas, lo respetaré. Al día siguiente, Steven fue al hospital. Me llamó esa noche. Fui a verla y está en mal estado. Delgada, débil. Ni siquiera se parecía a sí misma. Me vio entrar y simplemente empezó a llorar. Me pidió que la perdonara. Dijo que había arruinado su vida, que merecía todo lo malo que le estaba pasando. ¿Qué dijiste? Nada. Solo escuché. Y luego le dije que pagaría por su tratamiento. No porque la perdonara, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida, y no quería cerrarlo con odio. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Steven. Espero que sí, mamá. Realmente lo espero. Esa noche, salí al patio trasero. El naranjo estaba lleno de frutos dorados y maduros, brillando bajo la luz de la luna. Nuestro hijo se está convirtiendo en un buen hombre, susurré, mirando las estrellas. No perfecto, pero bueno como tú. El viento soplaba suavemente, y sentí la sonrisa de Robert. Habían pasado 2 años desde la muerte de Robert. 2 años que parecían una eternidad. El naranjo en el patio trasero había producido 3 cosechas. La casa seguía siendo mía.
Y había aprendido a vivir con el dolor que se había convertido en sabiduría. Steven venía todos los domingos sin falta. Ya no era incómodo. Ya no había tensión en el aire. Habíamos construido algo nuevo. No era lo que teníamos antes que se perdió para siempre. Pero era algo real, algo honesto. Mamá, traje naranjas, dijo un domingo, entrando con una bolsa del mercado. Lo miré con una sonrisa. Hijo, tenemos un árbol lleno de naranjas en el patio trasero. Lo sé, pero vi estás en el mercado y me acordé de cuando papá y yo íbamos juntos los sábados. Siempre compraba naranjas, incluso si las teníamos en casa. Dijo que era importante apoyar a los vendedores locales. Se me hizo un nudo en la garganta. Tu padre era así, siempre pensando en los demás. Steven puso las naranjas en la mesa y se sentó. Mamá, hay algo que quiero decirte. ¿Qué es? Conocí a alguien. Mi corazón dio un salto. Mitad alegría, mitad miedo. Una mujer. Sí. Su nombre es Caroline. Es maestra de escuela primaria. La conocí en el parque. Estaba corriendo y ella estaba con su perro. El perro se acercó corriendo a mí y empezamos a hablar. ¿Y cómo es ella? Steven sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en años. Ella es diferente. No le importa que no tenga un coche de lujo. A ella no le importa que viva en un apartamento pequeño. Le gusta hablar de libros, plantas y cosas simples. ¿Lo has contado todo lo que pasó? Sí, le conté todo sobre Valerie, sobre la demanda, sobre cómo lastimé a mi propia madre por dinero. Pensé que se iría corriendo. ¿Y qué hizo ella? Ella escuchó y luego me lo dijo. Todos cometen errores. Lo que importa es quién decide ser después del error. Sentí que mi corazón se llenaba de esperanza. Me gustaría conocerla. Por eso te lo estoy diciendo. Quería pedirte permiso para traerla el próximo domingo, si está bien. Eso es perfecto, hijo. El siguiente domingo, Steven llegó con Caroline. Era una mujer sencilla. Cabello castaño en una coleta, sin maquillaje, un vestido floral sencillo, ojos cálidos y una sonrisa sincera. Señora Miller, es un honor conocerla, dijo, estrechándome la mano. Miller, es un honor conocerla, dijo, estrechándome la mano. Steven me ha hablado mucho de ti. Espero que cosas buenas, respondí, sonriendo. Solo cosas buenas. Me dijo que eres la mujer más fuerte que conoce. Los tres nos sentamos en el patio trasero. Hice café y saqué unos pasteles. Caroline miró el naranjo con admiración. ¡Qué árbol tan hermoso! ¿Cuántos años tiene? 28 años. Mi esposo y yo lo plantamos cuando compramos la casa. Es impresionante. Los árboles son los testigos silenciosos de nuestras vidas, ¿verdad? Me gustó de inmediato. Pasamos la tarde hablando, de todo, de nada. Caroline me habló de su trabajo, de los niños a los que enseñaba, de su amor por la lectura. Mi sueño es tener algún día una pequeña biblioteca para los niños del vecindario, dijo ella. Muchos de ellos no tienen acceso a libros en casa. Es un sueño hermoso, le dije cuando se fueron. Steven se quedó atrás para despedirse. Entonces, ¿qué te pareció? Preguntó nerviosamente. Creo que es maravillosa, y creo que es buena para ti. Es tan buena para mí, mamá. Por primera vez en años, siento que puedo ser yo mismo con alguien. Cuida de su hijo y cuídate a ti mismo. Lo haré. Lo prometo. Las semanas seguían pasando. Steven traía a Caroline todos los domingos. Poco a poco. Ella se convirtió en parte de nuestra pequeña familia reconstruida. Un día, mientras Caroline y yo estábamos preparando el almuerzo en la cocina, ella dijo, Señora Miller. Andrea, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto, querida. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo perdonaste a Steven? Me contó todo lo que pasó. Y simplemente no sé si podría perdonar algo así. Dejé de picar tomates y pensé por un momento. El perdón no es un momento, Caroline. Es un camino. Cada día decides perdonar un poco más. Al principio, ni siquiera podía mirarlo sin sentir dolor. Pero luego empecé a ver su remordimiento, sus esfuerzos por cambiar. Y poco a poco, el dolor comenzó a convertirse en otra cosa. ¿En qué? En comprensión. En compasión. Steven también fue una víctima. De Valerie, de su propia ambición, de su inmadurez. No justifico lo que hizo, pero entiendo por qué lo hizo. Caroline asintió. Habla mucho de su padre, de cómo desearía que estuviera aquí para ver que está cambiando. Su padre lo vi. Estoy segura de ello. Una tarde, 3 meses después, sonó mi teléfono. Era el hospital. Señora Andrea Miller. Sí.
Estoy llamando para informarle que Valerie Méndez falleció esta mañana. Me quedé en silencio. No sabía qué sentir. ¿Qué? ¿De qué murió? Su neumonía progresó a pesar del tratamiento. Su cuerpo estaba muy débil. No pudo luchar contra ello. ¿Alguien estuvo con ella? ¿Ella? Bueno, su hijo Steven estuvo aquí todas las noches esta semana. Estuvo con ella cuando murió. ¿Steven estuvo allí? Sí. Fue muy generoso. Pagó por todo el tratamiento y se quedó con ella en sus últimos días. Murió en paz. Después de colgar, me senté en la sala de estar durante mucho tiempo. Valerie estaba muerta. La mujer que casi destruyó a mi familia. La mujer que manipuló a mi hijo. La mujer que intentó robarme la casa. Debería sentir alivio o justicia o algo, pero solo me sentí triste. Triste por una vida desperdiciada, persiguiendo cosas que nunca trajeron felicidad. Cuando Steven llegó esa tarde, sus ojos estaban rojos. Ya lo sabes, dijo, al ver mi cara. Sí, el hospital llamó. Steven se sentó en el sofá y cubrió su cara con las manos. Ella estuvo consciente hasta el final. Me pidió que te dijera algo. ¿Qué? Que lo sentía. Que arruinó su vida y casi arruinó la nuestra. Que tenías razón en todo. Que Robert era un buen hombre y ella no sabía cómo valorar lo que tenía. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Ella también me dijo otra cosa. Steven continuó. Dijo, no cometas mi error. No desperdicies tu vida persiguiendo cosas. Persigue a las personas. El amor es lo único real. Lo único que importa al final. ¿Y qué le dijiste? Le dije que ya había aprendido esa lección de la manera difícil. Pero la había aprendido. Steven miró hacia arriba. Mamá, pagué por su funeral. Algo simple, básico. ¿Crees que hice lo incorrecto? Fui hacia él y lo abracé. Hiciste lo correcto, hijo. No por ella, sino por ti. Por la persona que quieres ser. Caroline dijo lo mismo. Dijo que estaba orgullosa de mí. Yo también estoy orgullosa de ti. El funeral de Valerie fue 2 días después. Solo Steven, Caroline, Patricia Wyo. No hubo lágrimas, ni grandes discursos, solo un silencio respetuoso por una vida que se perdió por la ambición. Cuando salimos del cementerio, Steven tomó mi brazo. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, hijo. ¿Podemos ir a visitar a papá? Por supuesto. Los 3 fuimos al cementerio donde estaba Robert. Llevamos flores, naranjas del árbol del patio trasero. Steven se arrodilló frente a la tumba de su padre. Papá, sé que puedes escucharme. Sé que han pasado 2 años y que estoy demasiado tarde para muchas cosas, pero quiero que sepas que ahora lo entiendo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué protegiste a mamá? ¿Por qué me dejaste fuera del testamento? Su voz se quebró. Lo necesitaba, papá. Necesitaba tocar fondo para entender. Necesitaba perderlo todo para saber lo que realmente importaba. Y ahora lo sé. Es mamá. Yes, Caroline. Es ser un buen hombre como tú. Caroline puso su mano en el hombro de Steven. Me arrodillé junto a mi hijo y puse mi mano en la lápida de Robert. Lo hicimos, mi amor, susurré. Nuestro hijo volvió a nosotros. No es el mismo que perdimos. Es mejor. Es más fuerte. Es más sabio. El viento soplaba suavemente. Las hojas de los árboles cercanos susurraban. Y sentí la presencia de Robert allí con nosotros. Esa noche, de regreso en casa, Steven, Caroline y yo cenamos juntos. Mamá, dijo Steven mientras comíamos. Caroline y yo hemos estado hablando de casarnos, pero queremos hacerlo de la manera correcta. Queremos tu bendición. Myra Caroline. Ella me sonrió tiernamente. ¿Estás pidiendo mi permiso para casarte, hijo? Sí. Sé que no lo merezco después de todo lo que pasó, pero lo interrumpí. Tienen mi bendición, los 2. Y sé que tu padre también estaría feliz. Steven se levantó y me abrazó. Lloró en mi hombro como cuando era niño. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca me rendiré contigo, hijo. Eres mi sangre, mi vida, mi corazón. Caroline se unió al abrazo. Y allí, en la cocina de la Casa de los Naranjos, sentí que el círculo se cerraba. No fue un final feliz de cuento de hadas. Teníamos cicatrices. Teníamos recuerdos dolorosos. Teníamos heridas que nunca sanarían por completo. Pero teníamos algo más importante. Teníamos verdad. Teníamos perdón. Teníamos amor. Y teníamos un futuro. Esa noche, después de que Steven y Caroline se fueron, salí al patio trasero. El naranjo estaba lleno de flores blancas. Pronto vendría otra cosecha. Lo viste todo, ¿verdad, Robert?
Susurré, mirando las estrellas. Viste quién era Valerie desde el principio, y nos protegiste a ambos. El viento movía las ramas suavemente, y sentí que Robert me respondía. La verdad siempre sale a la luz, y la justicia siempre llega. Tal vez tarde, pero llega. Sonreí porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Habían pasado 5 años desde la muerte de Robert. 5 años que transformaron todo. Era una mañana de sábado. El sol entraba a raudales por las ventanas de la cocina mientras preparaba café. Pero ya no era solo mi café. Era café para toda la familia. Steven y Caroline llevaban casados 3 años. Una boda sencilla. En el patio trasero de esta casa, bajo el naranjo con flores blancas y música suave, lloré todo el día, pero eran lágrimas de alegría. Papá está aquí con nosotros, había dicho Steven durante su discurso. En este árbol, en esta casa, en el amor que mamá nos enseñó a recuperar. Ahora, tenían una niña. Su nombre era Roberta, en honor a su abuelo. Tenía 2 años y era la luz de mi vida. Abuela, abuela. Escuché su vocecita desde el patio trasero. Miré por la ventana. Steven la tenía en sus brazos, mostrándole las naranjas en el árbol. Mira, mi amor, tu abuelo Robert plantó este árbol, y ahora puedes comer sus naranjas. ¿Abuelo en el cielo?, preguntó Roberta con su dulce voz. Sí, princesa. El abuelo está en el cielo, pero también está aquí en el árbol, en la casa, en nosotros. Salí al patio con una bandeja de café y jugo para Roberta. Buenos días, familia. Buenos días, mamá, dijo Steven, besando mi mejilla. Dormí como un bebé. Caroline llegó un poco más tarde con bolsas del mercado. Compré todo para el almuerzo. Hoy cocino yo. Andrea, descansa. No tienes que llamarme Andrea. Puedes llamarme mamá. Está bien, mamá. Pero hoy te sientas y yo cocino. Es sábado y te mereces un descanso. Me senté en el banco bajo el naranjo con Roberta en mi regazo. Ella jugaba con mis manos, explorando mis arrugas con curiosidad infantil. Abuela, ¿por qué tienes líneas aquí?, preguntó, tocando mi cara. Son mapas, mi amor. Mapas de todas las historias que he vivido. ¿Qué historias? Historias de amor, de dolor, de pérdida y de encontrar mi camino de regreso. Algún día, cuando seas mayor, te contaré todas ellas. Steven se sentó a mi lado. ¿En qué estás pensando, mamá? ¿Sobre todo? ¿Sobre cuán lejos hemos caminado para llegar aquí? Hemos caminado un largo camino, ¿verdad? Un camino muy largo, hijo. Nos sentamos en silencio por un momento, viendo a Roberta correr por el jardín. Mamá, hay algo que quiero decirte, dijo Steven finalmente. ¿Qué es? Caroline está embarazada. 3 meses, es un niño. Mi corazón se llenó de alegría. Steven, eso es una noticia maravillosa. Y queremos llamarlo Robert si está bien contigo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Ese es perfecto. Y sé que tu padre estaría tan feliz. Es nuestra manera de honrarlo, de mantener su nombre, su legado vivo. Su legado ya está vivo, hijo, en ti, en el buen hombre en el que te has convertido. En cómo amas a tu familia, en cómo trabajas honestamente, en cómo le enseñas a Roberta sobre el respeto y el amor. Steven puso su mano sobre la mía. Aprendí todo eso de ustedes dos, de papá y de ti. Especialmente tú, mamá. Me enseñaste que el perdón es posible, que las segundas oportunidades existen, que nunca es tarde para cambiar. No fue fácil, hijo. Lo sé. Por eso lo valoro más. Podrías haberme cerrado la puerta para siempre. Tenías todo el derecho. Pero no lo hiciste. Y porque eres mi hijo y el amor de una madre no tiene condiciones. Puede doler. Puede romperse. Pero nunca muere. Roberta corrió hacia nosotros con una flor amarilla en la mano. Para ti, abuela. Gracias, mi cielo. Es hermosa, igual que tú. La tarde pasó tranquilamente. Caroline hizo un asado, el favorito de Robert. El aroma llenó la casa, y por un momento, fue como si él estuviera allí con nosotros. Comimos en el patio trasero bajo el naranjo como familia. Mamá, ¿recuerdas cuando estábamos peleando por esta casa?, preguntó Steven de repente. Por supuesto que lo recuerdo. Solía pensar que esta casa eran solo paredes y valor monetario. No entendía que era mucho más que eso. ¿Y qué significa para ti ahora? Steven miró a su alrededor, a las paredes en las que creció, al jardín en el que jugaba de niño, al naranjo que plantó su padre. Ahora es historia. Es memoria. Es el amor hecho concreto.
Es el lugar donde papá y tú construyeron una vida. Donde crecí, donde me casé, donde mi hija está creciendo. Esta casa no tiene precio porque no es una casa. Es nuestro hogar. Exactamente, hijo. Eso es exactamente lo que tu padre quería que entendieras. Después del almuerzo, mientras Carolina acostaba a Roberta para su siesta, Steven y yo nos quedamos en el patio trasero. Mamá, ¿puedo preguntarte algo que siempre he querido saber? Por supuesto. ¿Cuándo ganaste la demanda? Cuando el juez falló a tu favor, ¿sentiste triunfo? ¿Sentiste que habías ganado? Pensé en esa pregunta sobre ese día en el juzgado hace 5 años. No sentí triunfo. Sentí dolor porque había ganado una casa. Pero sentí que había perdido a mi hijo. ¿Y ahora qué sientes ahora? Ahora siento paz porque entiendo que todo tenía que suceder de la manera en que sucedió. Necesitabas perderlo todo para valorar lo que era importante. Necesitaba defenderme para no perderme. Tu padre necesitaba protegerme incluso después de su muerte. Todo tenía un propósito. ¿Crees que papá sabía que terminaríamos aquí reconciliados? Tu padre siempre tuvo fe en ti, incluso cuando estabas equivocado. Por eso te dejó esa herencia invisible, la herencia del dolor, del aprendizaje, de la redención. Steven asintió lentamente. La mejor herencia que podría haberme dejado. Esa noche, después de que Steven, Carolina y Roberta se fueron, estaba solo en la casa. Recorrí cada habitación, toqué las paredes, miré las fotografías colgadas en ellas. Robert y yo en nuestra boda, jóvenes, llenos de sueños. Steven de bebé en los brazos de su padre, ambos sonriendo. Steven y Carolina en su boda bajo el naranjo. Roberta en su primer cumpleaños, con pastel por toda la cara. Esta casa era un museo de amor, de vida, de historia. Me senté en el sillón donde Robert solía leer el periódico. Cerré los ojos y por un momento pude sentir su presencia. Lo hicimos, mi amor, susurré. Salve la casa. Recuperé a nuestro hijo y ahora tenemos nietos. 2 nietos, Robert y Roberta. Tu nombre vivirá en ellos. Abrí los ojos y miré hacia el patio trasero. El naranjo se movía suavemente con la brisa de la tarde. Salí y me paré frente a él. Pasé mi mano por su tronco áspero. 28 años, dije en voz alta. 28 años desde que te plantamos. Has visto tanto. Has dado tanto fruto. Has sido testigo de tanta alegría y tanto dolor. El árbol susurró en el viento. Gracias por estar aquí. Por ser el símbolo de nuestra familia, por seguir dando vida. Recogí una naranja. La corté por la mitad. El aroma lino al aire. Dulce, fresco, vivo. Ludia mordisco. El jugo corrió por mi barbilla. Cerré los ojos, saboreándolo. Y recordé. Recordé a Robert exprimiendo naranjas todos los domingos. Recordé a Steven trepando al árbol cuando era niño. Recordé el día en que planté este árbol con Robert. Mis manos llenas de tierra y mi corazón lleno de esperanza. Las raíces, había dicho Robert ese día. Las raíces son lo más importante. Si las raíces son fuertes, el árbol sobrevivirá a cualquier tormenta. Y tenía razón. Nuestras raíces habían sido fuertes. Esta familia había sobrevivido a la tormenta más terrible. Traición, dolor, pérdida. Pero las raíces nos mantuvieron firmes. Esa noche antes de dormir, escribí en mi diario algo que había empezado a hacer después de que Robert muriera. 5 de octubre de 2030. Hoy fue un día perfecto. Steven me dijo que van a tener otro bebé, un niño que se llamará Robert. Mi corazón está lleno. A veces pienso en todo lo que pasamos, la prueba, el dolor, la separación. Y me pregunto si valió la pena luchar tanto. Y siempre llego a la misma respuesta. Sí. Porque no estaba luchando solo por una casa. Estaba luchando por mi dignidad, por el respeto al trabajo de Robert. Enseñarle a mi hijo que algunas cosas no se pueden comprar ni vender. Que algunas cosas valen más que el dinero. Valeria persiguió la riqueza y murió sola. Steven persiguió una herencia y lo perdió todo. Pero cuando finalmente buscaron lo correcto, lo encontraron. Valeria encontró paz en sus últimos días gracias a la bondad de Steven, y Steven encontró amor, familia y propósito. La vida siempre cobra sus deudas. Pero también recompensa a quienes aprenden. Robert, mi amor, donde quiera que estés, quiero que sepas que tu plan funcionó. Protegiste nuestra casa. Protegiste a nuestro hijo. Protegiste nuestro amor. Y ahora, 5 años después, puedo decir con certeza, ganamos. No ganamos dinero. No ganamos posesiones. Ganamos algo mucho más valioso. Ganamos familia. Ganamos la verdad. Ganamos la redención. Te amo. Siempre te amaré, Andrea.
Cerré el diario y apagué la luz. Esa noche, soñé con Robert. Éramos jóvenes de nuevo en el patio trasero de esta casa, plantando juntos el naranjo. ¿Crees que crecerá?, pregunté en el sueño. Crecerá, respondió con esa sonrisa que siempre me derretía. Y cuando ya no estemos, seguirá aquí dando fruto, dando sombra, atestiguando que existimos, que nos amamos, que construimos algo que perdura. ¿Y si alguien intenta talarlo?, pregunté. No podrán, dijo Robert. Porque sus raíces serán profundas. Tan profundo que nada ni nadie puede arrancarlo. Me desperté con el sol entrando a raudales por la ventana. Era domingo, el día en que Steven vino con su familia. Me levanté, me vestí, hice café y salí al patio trasero para saludar el día. El naranjo estaba lleno de vida. Sus hojas brillaban con el rocío de la mañana. Sus frutos dorados colgaban pesados y maduros. Buenos días, viejo amigo, le dije al árbol. Gracias por seguir aquí, por seguir dando, por seguir siendo testigo de nuestra historia. Y en ese momento, mientras el sol iluminaba el patio, comprendí algo profundo. La verdadera herencia no son las casas. No es la tierra. No son las cuentas bancarias. La verdadera herencia son los valores, las lecciones y el amor que transmitimos. Robert me dejó esta casa. Sí. Pero lo más importante es que me dejó su ejemplo, su sabiduría, su forma de amar con límites claros, pero sin condiciones. Y le dejé eso mismo a Steven. Le enseñé que el perdón existe, pero debe ganarse. Que el amor de una madre es incondicional, pero eso no significa aceptar el abuso. Que las segundas oportunidades son posibles, pero requieren trabajo y una transformación real. Steven le enseñará lo mismo a Roberta y al pequeño Robert que está en camino. Y se lo enseñarán a sus hijos. Y así, generación tras generación, el amor de Roberts y el mío vivirá, no en paredes y techos, sino en corazones y acciones. Escuché el coche de Steven aparcar en la entrada. «Abuela, abuela», gritó Roberta, corriendo hacia mí. «La levant en mis brazos. Olfatiaba a Javan y inocencia. Buenos días, mi cielo». ¿Cómo despertó mi princesa? El buen papá dice que vamos a hacer jugo de naranja. Así es. Justo como lo hacía tu abuelo Robert. Steven se acercó con Caroline. Ya tenía una pequeña pancita de 3 meses. «Buenos días, mamá». Steven dijo, abrazándome. «Buenos días, hijo». ¿Sabes de qué hablábamos Caroline y yo? Que cuando Roberta y Robert sean mayores, queremos contarles toda la historia, la verdadera, sin omitir nada. ¿Estás seguro de que es una historia difícil? Exactamente por eso. Quiero que sepan que su padre no siempre fue el hombre que es hoy, que cometí terribles errores, que lastimé a la persona que más me amaba. Pero también quiero que sepan que el verdadero remordimiento puede cambiar a una persona. Que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Steven. Eso espero. Espero que desde donde esté, pueda ver que finalmente entendí lo que intentó enseñarme. Pasamos el día en familia. Exprimimos naranjas. Hicimos yugo. Comimos en el patio trasero. Roberta persiguió mariposas. Caroline y yo hablamos sobre el nuevo bebé. Nacerá en marzo, me dijo. En primavera, como un nuevo comienzo. Es perfecto, dije. La primavera es un tiempo de renacimiento, de florecimiento. Como esta familia, dijo sonriendo, renacida después del invierno más duro. Al atardecer, cuando se fueron, volví a estar sola. Pero ya no me sentía sola. Tenía la presencia de Robert en cada rincón de esta casa. Tenía el amor renovado y verdadero de Steven. Tenía a Caroline, la hija que nunca tuve. Tenía a Roberta y al pequeño Robert en camino. Y tenía esta casa. La casa de los naranjos. La casa que Robert protegía. La casa que defendí. La casa que Steven finalmente entendió. Me senté bajo el naranjo una última vez esa noche. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. Robert, mi amor, susurré, mirando hacia arriba. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia le enseña a una sola madre que defenderse no es egoísmo sino dignidad, habrá valido la pena. Si mi historia le muestra a un hijo que nunca es demasiado tarde para cambiar, para pedir perdón, para ser mejor, habrá valido la pena. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el miedo, todo habrá valido la pena. El viento soplaba suavemente. Las hojas del naranjo susurraban y en ese susurro escuché la voz de Robert. Valió la pena, mi amor. Cada lágrima, cada batalla, cada momento de duda, todo valió la pena. Porque al final, el amor ganó, la verdad ganó, la familia ganó. Sonreí.
Y en esa sonrisa, había paz. La paz de alguien que luchó y ganó. No con odio, no con venganza, sino con dignidad, con amor y con la certeza de que algunas raíces son tan profundas que ninguna tormenta puede arrancarlas. Esta fue mi historia. La historia de una mujer que perdió a su esposo, pero no su fuerza, que fue traicionada por su hijo, pero no perdió su capacidad de perdonar. Quien luchó por una casa, pero ganó mucho más. Ganó respeto. Ella ganó la verdad. Ella ganó familia. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo importante. Tú también puedes. Puedes defenderte sin perder tu amabilidad. Puedes perdonar sin permitir el abuso. Puedes amar sin perderte a ti mismo. Puedes caer y levantarte más fuerte porque las raíces del verdadero amor son profundas y ninguna tormenta, por terrible que sea, puede arrancarlas. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana para escuchar más historias en Voces Silenciadas, donde transformamos el dolor en sabiduría. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia como esta puede cambiarles todo el día. Dios te bendiga y hasta la próxima.